Dios les bendiga. Les saludo el pastor Santos Tapia López, actual superintendente del Distrito del Sur de la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés. Queridos hermanos, amigos, nuestra iglesia, la ICIPAR, como le conocemos, está a escasamente 2 años de celebrar el centenario. 100 años de trabajo, 100 años de lucha, de esfuerzo, 100 años que nos han llevado a acomodarnos en el trabajo, a distribuir, a organizarnos de muchas maneras. Y para eso, en el Distrito del Sur, el cual yo represento, tenemos una historia hermosa que queremos contar. El propósito de este reportaje es dejar la historia para ustedes. Tenemos esta bendición en esta mañana de estar con uno de los personajes que yo considero importantes de la historia del Distrito del Sur. Me refiero al hombre que tuvo la idea de formar este distrito cuando la necesidad los obligó. Me refiero al pastor Elías Toledo Osorio, hermano que tuvo la bendición también, porque soy testigo de eso, dije ya, de ser el primer superintendente del Distrito del Sur. El pastor El Toledo está conmigo esta mañana, al cual yo saludo con mucho aprecio. Pastor Elías Toledo, Dios lo bendiga. Dios te bendiga, Santos. Es una bendición, pastor, saludarlo como lo que es un hombre importante de la ICIPAR acá en el sur, pastor. Gracias, Santos. Muy bien, pastor Elías Toledo, pues platíqueme, cuénteme la historia, usted que la conoce perfectamente, pastor. Tengo conocimiento de que usted fue el superintendente de lo que en algún momento se llamó el Distrito de Occidente. Es exactamente cuando usted vio la necesidad de formar los llamados sectores que fuesen más fáciles, más propios para el buen funcionamiento de la iglesia, pastor. Pues sí, hermano Santos, gracias a Dios porque el Señor nos permitió en el momento en el que el hermano Joaquín Estrada dijo, no aguanto, es un distrito geográficamente muy extenso, porque se comprendía 9 estados, contando desde el Distrito Federal que hacía de aquel tiempo, desde el DF, Morelos, Guerrero, Michoacán, Estado de México, que era contiguo, es contiguo al Distrito Federal, lo que hoy es la Ciudad de México. Correcto. Y de ahí seguía para abajo Jalisco, Colima, etc. Eran 9 estados. Y yendo para hasta Sinaloa, y no había físicamente quien le diera el ancho al distrito. Yo trabajé y yo dije, yo le voy a dar el ancho, pero honestamente no fue fácil. Yo terminé agotado físicamente, hospitalizado 72 horas, incomunicado hasta de mi familia por indicaciones o prescripción médica. Entonces yo me puse a orar sobre algo se tiene que hacer, y me vino la visión, yo creo, de parte de Dios, porque ha sido un éxito. Así debió ser, de parte de Dios. Seguro, de parte de Dios, porque yo estaba angustiado porque los pastores decían, y no trabajan los superintendentes, y no... Lo que siempre han dicho, ¿no? ¿Qué estás haciendo? No, pero entonces estaba peor, santo, porque era una responsabilidad titánica, y era un deber de llegar y por lo menos saludar a los pastores. Pero imagínate lo que significaba viajar en aquel tiempo, que ni autopistas como hay hoy, eran carreteras federales que tienen, digo yo, caminos placeros que van haciendo por ir conquistando realmente las plazas de las ciudades, de las poblaciones. Y llegó el momento en el que no recuerdo si soñé o lo imaginé o no voy a decir, Dios me iluminó, Dios me dio la revelación perfecta, ¿no? Pero yo creo que en algún momento el sueño en mi mente cupo la visión, la iniciativa también de empezar a luchar porque el Distrito Occidente lo cambiáramos en 3 distritos. Correcto. En 3 distritos que en ese tiempo yo empecé a trabajar con el comité ejecutivo, que estaba muy cerca del hermano Márquez para cualquier detalle. El hermano Márquez era un hombre muy responsable. ¿Él era el director general en aquel tiempo? Era el director general en ese tiempo. Entonces, por la necesidad de estar tan pegado de él para trabajar en el Distrito Federal, que estaba muy pegado a las oficinas centrales, yo tenía que trabajar y decir, hermano, tengo esta visión. Y él me decía, espérese, vamos a ver si funciona o no funciona. Yo le decía, claro que va a funcionar. Hasta que llegó el momento, dijo, a ver, pues díganos, ¿cuál es su visión? Y ¿En qué estás pensando? Sí, sí. En una junta de ejecutivo me dice, a ver, descríbenos. Entonces ya le mencioné los estados que conformaban el Distrito Occidente, y vieron que geográficamente era un margen geográfico, pero inmenso. Sí, son estados grandes. Si habláramos del Distrito Federal, geográficamente es chico, Morelos, pero ya cuando entras a Guerrero,
vas a Michoacán y el Estado de México y con cientos de iglesias. Era imposible. Es correcto. Y el trabajo nuestro era ni siquiera de medio tiempo. El caso mío, yo aquí terminaba el culto el domingo en la noche y yo terminaba, cenaba y ya tenía el boleto porque me cansé y ya no pude manejar. Yo me andaba matando en la curva de Tejupilco porque ya caminaba dormido prácticamente como zombie. Sí, entonces el hermano Márquez, gracias a Dios, me dijo, está bien pues, suéltanos aquí. Dijo, hermano Márquez, suéltanos al rollo, como dicen los muchachos. Y le dije, es que tenemos que hacer esto así, así. Y pasaron meses meditando y si tenía razón o no. Al último me dice, está bien, y tocó la junta de distrito aquí, precisamente en Altamirano. Eso lo recuerdo, pastor. Sí, aquí tocó la junta y entonces ya era el superintendente, el hermano Carmen Uribe. J. Carmen Uribe. Sí. Y estando aquí presidiendo, dijo el hermano Márquez, con el permiso, le dieron su espacio y dijo, vamos a tratar un asunto del distrito. Y fue cuando, diríamos, se comentó en la asamblea, ¿no? Y los pastores aplaudieron, sí, sí, sí. Y ya fue que aquí fue entonces en el año 1993 que dijo, bueno, adelante. Y fue aquí donde nació el Distrito Sur, con la visión de que quedara la parte oriente de Michoacán y el estado de Guerrero, el estado de Morelos y la parte sur del estado de México. Fue así como se formó en ese año el Distrito Sur. Yo siempre creo, aún este momento en el que me estás tomando en cuenta para esto, digo, yo siempre creo que es algo inmerecido que vengan y a mí me tomen en cuenta para esta parte de la cronología de ISIP en el Distrito Sur. Es mi manera de decirlo, lo digo con toda seguridad porque no merezco tal participación, pero gracias Santos y gracias al Consejo Consultivo del Distrito Sur. Hay una parte de lo que está en mi memoria, exactamente, que fue aquí en la iglesia Salem de Ciudad Altamirano, donde fue prácticamente la última asamblea del Distrito de Occidente. Justamente el pastor Elias Toledo, ese que él ministra. Recuerdo entonces que una vez que se toma la decisión, yo era entonces un joven ministro, estaba allí principiante, vamos, en esto. Y recuerdo cuando se propone a los posibles superintendentes, pastor. Si no me acuerdo mal, ayúdeme usted, se propuso al pastor José de la Luz Jiménez, que en aquel año estaba en la hermosa de Iguala Guerrero, y se propone usted. Y entonces obviamente la votación le favorece. Cuénteme, pastor Elías, ¿cómo comenzó a funcionar el distrito? Entiendo que no habían las ventajas otra vez, aunque era un territorio más pequeño, pero entiendo que no habían tantas comodidades aún así. Para usted como superintendente viajar, entonces no se exigía que fuera uno de tiempo completo. ¿Cómo era su trabajo, pastor? ¿Cómo comenzó a organizarse? Porque le tocó a usted prácticamente darle forma. El asunto es que, en cierto modo, yo ya traía alguna experiencia porque habíamos trabajado en la zona de Guerrero, que entonces se llamaba la zona de Guerrero. Fui secretario, fui tesorero, en algún momento fungí como presidente justo cuando se hacen los distritos, ya se organiza el ISIP por distritos y desaparecen las zonas y desaparecimos de la jugada, no figuramos nada. Pero luego asumo después, posteriormente, por un espacio, como dije, para suplir al hermano Joaquín y luego el periodo mío. Entonces por algún tiempo estuve como superintendente del Distrito Occidente y que era difícil, obvio, nos daban 350 pesos mensuales. No alcanzaba para mucho. Una experiencia que tuve y una jalada de orejas bien merecida por el hermano Márquez fue que en un rato en que nos están precisamente recriminando que no hacíamos nada en el Distrito Occidente y les digo, hermanos, por favor, lo que nos dan no nos alcanza ni para una torta para cada vuelta, por favor. Y me hace el hermano Márquez, me toca la pie de mesa. Y entiendo lo que me está queriendo decir y ya les digo, mil disculpas, Leo. Hacemos lo que podemos, hermanos, pero es nuestro gusto servir y servimos con lo que Dios nos da. Entonces trabajamos con nuestros propios recursos. Ya, definitivamente así, sí, con su propio... Sí, propios recursos. Sí, porque 300, 400, 500 pesos mensuales que nos llegaron a dar en mi tiempo, ya en el Distrito Sur. Después 900, de todas maneras era una ayuda que era
como decíamos en ese tiempo, simbólica, pero nos empezamos a desplazar y nos ayudó exactamente porque nos redujeron el presupuesto, porque lo que podía recibir un superintendente ahora tenía que distribuirse entre 3. ¿Entre quiénes era? No recuerdo de los demás superintendentes, pero este tenía que ayudar al distrito del Pacífico, el distrito sur y el distrito metropolitano. Entonces se dividió la ayuda y gracias a Dios que de esa manera hubo más atención y hubo una corresponsabilidad gratificante de parte de los pastores, porque ya nos atrevimos a decir hay más ingresos porque los pastores del distrito sur estaban mejor atendidos y los pastores metropolitanos mejor atendidos, los del Pacífico mejor atendidos. Diríamos que hubo mejor trabajo, una mejor labor de los superintendentes, ya no él, sino los 3. Entonces los pastores esa corresponsabilidad y empezaron a subir los ingresos. Que el hermano Tito Ornelas, que era el eterno líder de finanzas, dijo con un rostro de victoria, ¿no? Satisfacción, puede ser. Sí, no, dijo, están entrando buenas cantidades de diezmos y vamos a lograr $500,000 el año próximo y vamos a lograr $1,000,000 el año próximo. Y dijimos, wow, entonces valió la pena. Y dicho sea de paso, de esa manera los pastores también como que hubo una visión de crecimiento y empezó a crecer los ministerios y Dios ha prosperado el distrito sur. Yo no deseaba ser el superintendente, yo sería el hermano Márquez. Y entonces recordarás que dijo el hermano Márquez, usted deje que la asamblea decida. Sí. Y entre José de la Luz Jiménez y yo, pues se decidió y me sorprendí cuando dice Márquez, póngase de pie y mire las manos de los sureños, dijo el hermano Márquez. Ahora se llama el Distrito Sur. Pues me puse de pie y les digo, hermano, muchas gracias, pero yo apenas me venía restaurando de la brega que era atender el Distrito Occidente. El que haya llegado mi tiempo de que entregara yo la estafeta a J. Carmen Uribe, a mí me dio reposo físicamente. Bien, pastor, ¿cuál fue su equipo de trabajo? J. Matilde Navarro Jaimes, que ya está con el Señor, el doctor Pedro Juárez Barrueta de Arcelia, Sí. que ahora está en San Lucas, Estado de México, y el hermano Faustino Portillo. Ellos fueron, diríamos, los ejecutivos. La primera convención del distrito la hicimos en Chulavista. Sí, en Chulavista, en Cuernavaca. Sí, recuerdo esa historia, pastor. ¿Estaban entonces también ya distribuidos los ministerios de sociedades, de evangelismo, toda la estructura? ¿Ya estaba compuesta o cómo comenzaron? Estábamos prácticamente los líderes de evangelismo, el secretario, vicesuperintendente y tesorero, el de finanzas, el subdelegado de finanzas del Distrito Sur. Así nos organizaron. Y posteriormente ya vinieron dándonos los nombramientos, los demás liderazgos de sociedades. Pero estaba presidente de varones, presidente de jóvenes y la presidenta femenil. Sí, no es lo que hoy está líder de sociedades. Eso nos hacía, en cierto modo, tener un equipo más completo de personas para compartir visión y compartir el trabajo. Cada presidente tenía que formar parte del consultivo. Recuerdo eso todavía. Pastor, usted tocó un tema que marcó también la historia. Usted habló de la primera convención del distrito. Yo recuerdo exactamente que fue en Chulavista. ¿Cómo fue su experiencia, de la primera convocatoria grande que usted hizo? Bueno, mi experiencia me dejó marcado con una gratitud, un sabor muy lindo del respaldo de los pastores. Llegó gente más de la que yo me imaginé. ¿De la que estaba prevista? Sí, yo me imaginé menos asistencia, porque decía el Distrito Sur es chico en comparación. Yo sentía como si ambientalmente nos hubiésemos reducido de espacio, porque somos menos pastores, pero mi sorpresa fue que llegaron pastores y congregaciones, algunas en cierto modo con un grupo representativo, pero fue una asistencia que a mí me sorprendió. Siempre lo he dicho y logré decir que fue muy buena la asistencia. Por la misma situación financiera fue que el otro aspecto, del otro lado, que digo, no fue grato, te acordarás por las finanzas, ¿no? Pero que al fin y al cabo opté por decir, ya no me paguen nada, Dios me va a sacar de la deuda, y puedo decirlo con toda seguridad que a partir de ahí Dios me empezó a bendecir mucho más financieramente. Amén, pastor. Yo estuve en esa primera convención, recuerdo lo interesante que fue quedarse en los dormitorios del centro Chulavista, ahí nos hospedamos varios de nosotros. Fue una bendición, pastor.
Elías Toledo. Pues pastor, quisiera solamente que con sus palabras de viejo sabio, o de viejos con todo respeto por lo que representa para mí, un consejo que usted pueda darle a mis jóvenes ministros, las nuevas generaciones, los que a veces le tienen miedo, porque lo digo así, le tienen miedo al liderazgo, le tienen miedo a emprender, pastor. Yo quiero que con esas palabras de viejo sabio que usted es, que así lo considero yo siempre, le digo como el jefe Toledo, como siempre le he hablado, unas palabras para estos jóvenes, que los vemos que van como, dicen en mi tierra, como queriendo y no queriendo, ¿no? Indecisos. ¿Qué les puedo decir? Mi experiencia en el ministerio es muy satisfactoria. Correcto. No estoy diciendo que no lloré muchas veces. Y lo digo a manera de testimonio, yo jamás me he quejado del movimiento Líbreme Dios, de mi pastor, jamás. Pero yo sé lo que es pasar por penurias, por escasez, por pruebas duras. Por ejemplo, murió mi hijo mayor y yo no tuve 25 pesos para comprar el ataúd. Mi pastor, Dios no le permitió que pensara en mi necesidad. Mi familia, Dios no le permitió que pensara en mi necesidad conmigo para sepultarlo ya y sin ataúd, sin caja. Mis compañeros y contemporáneos ahí, vecinos, nadie. Dios a quien quiere lo va a probar. Y lo que Dios quiere es que todos nosotros aprendamos a depender de la mano de Dios. Amén. Y que sepamos que Isi no nos llamó. El que nos llamó fue el Señor. Y todo siervo de Dios, sin importar dentro de los ministerios, sabemos que son 5 ministerios, sencillamente un líder a quien el pastor lo llama para que colabore con él. Hermano, vente. Sí, lo que ese hombre tiene que entender, que el compromiso, a pesar de que el pastor fue el que Dios usó para decir, vente y acompáñame y ponte a hacer esto, él debe saber que es Dios el que está obrando a través del superintendente, sí, a través del pastor, y entender que la recompensa viene del cielo. Nunca un pastor se debe quejar del movimiento, nunca debe pensar, voy a demandar el movimiento si no hay esto, si no hay aquello, y voy a decirle al superintendente esto si no hay, voy a ir con el director, le voy a decir que no, porque una cosa es que seamos miembros de un concilio, que yo sea parte de tu vida ministerial y tú parte de mi vida ministerial como compañeros, para apoyarnos, para amarnos, para comprendernos. Sí. Y otra cosa es saber de quién depende un siervo de Dios. Entonces, lo importante es que un joven ministro entienda que el llamado es de Dios. Amén. Y Dios lo va a levantar, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar. Nunca olvidaré un texto que esto lo aprendí desde mi infancia, de los labios de mis padres. Porque Dios honra a los que le honran, hijo. Así es. Entonces, Dios va a honrar el ministerio de los jóvenes, de acuerdo a la magnitud de la entrega que ellos hagan de su vida para el servicio del Señor. Y nunca debemos quitar de la mente que nosotros tenemos que poner todo lo que somos y lo que tenemos en el asador, entregado por completo al servicio del Señor y de la iglesia. Y no es la iglesia la que nos va a pagar, no es Isi quien nos va a pagar, la recompensa está en el cielo. De acuerdo a Hebreos 6, 9 y 10, y de acuerdo a 1 Corintios 15, 58 y Apocalipsis 22, 12. Pastor, es una bendición escucharlo, y creo que en el corazón de un siervo como yo lo llamo a usted, un viejo hombre de Dios, un viejo siervo de Dios, debe de haber entonces una satisfacción de alguna manera, ahora que nos vea las siguientes generaciones de ministros, que continuamos con este trabajo que, por decirlo así, usted empezó, entre usted y otros viejos que ya están también con el Señor. Pastor, debe de haber entonces en su corazón una satisfacción muy grande de ver cómo esto sigue. Quiero decirte algo muy, muy importante. Cuando el hermano Pedro en Pachuca entregó los primeros carros nuevos, yo lloré. Y lloré y dije, valió la pena lo que nosotros iniciamos haciendo. Por supuesto. Valió la pena. Sin cenar, sin almorzar. Y llegarse la hora de la comida en la oficina, con trabajos tener para una torta cubana para todo el día. Por eso fui grosero a lo mejor en el momento que el hermano Márquez me jaló en la oreja, me dijo, lo que le den es bendición. Pero cuando yo veo lo que crecimos, verlos a ustedes en un carrito, no es lujo, pero ustedes andan 1000 veces más arriba que nosotros. Correcto. Sí, entonces para mí es una satisfacción muy grande. Y algo que quiero decir con mucho respeto, me duele, santos, cuando escucho pastores peleando
porque en sus credenciales no le pusieron ministro oficial. Ordenado. Sí, ministro ordenado, apóstol. No, Dios no nos llamó para darnos renombre y grandeza. Somos siervos. Amén, pastor. Somos siervos. Y si alguien se fija en nosotros para darnos algún reconocimiento, amén. Pero nunca debe mover el corazón de un siervo genuino de Dios a pelear por un reconocimiento. Me parece excelente su forma de pensar, pastor. Pues gracias a usted, al tiempo, al empeño que le hemos visto que usted le imprime a su trabajo en el Señor, sea en el pastorado, sea en el liderazgo. Particularmente, pastor, yo le he admirado siempre, le respeto muchísimo por todo lo que representa para nosotros. Dije, somos las generaciones que ahora entramos en los campos que ustedes abrieron, por decirlo así. Y lo hacemos, por supuesto, con una alegría muy grande. Tengo la bendición de tener nuevamente la oportunidad de estar en este ministerio y lo hago con mucho gusto. Pastor Elías, muchas gracias. No hay de qué, santos. Muchas gracias y que Dios me lo siga ayudando. Y como alguna vez se lo dije, por la confianza que usted me dio a mí, me dijo un día usted, si alguna vez te hace falta un consejo y crees que puedo, aquí estoy. Y usted sabe que alguna vez lo he tomado en cuenta por alguna orientación, pastor. Muchas gracias y obviamente a todos los hermanos, los amigos, los compañeros que puedan ver este trabajo que estamos haciendo, deben saber que no buscamos la gloria de los hombres, buscamos honrar a Dios en todo lo que hacemos y la muestra de ello es este siervo de Dios que tengo aquí conmigo. Pastor, gracias por todo. Que Dios me lo bendiga y es un placer, pastor. El placer es mío, santos. Gracias, pastor. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y que esto sea bendición a la vida de muchos ministros del Distrito Sur. Correcto. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.